Continuando con el desarrollo de la bolilla, continuamos con la caducidad de la instancia. En materia civil, las partes deben impulsar el proceso. Si este impulso no se produce dentro de los plazos indicados por la ley, existirá caducidad de instancia. La misma puede definirse como el modo normal de terminación del proceso, que tiene lugar cuando las partes no impulsan el proceso dentro de los plazos determinados por la ley. La caducidad de instancia es de interés tanto para las partes como para la jurisdicción. El interés jurisdiccional reside en no demorar su accionar en procesos en los cuales las partes han olvidado o lo han abandonado. Y el interés de las partes reside en los principios de economía procesal y de no perder tanto tiempo y dinero para las partes. El fundamento de la caducidad de la instancia es la presunción de renuncia de la instancia de las partes, o en otras palabras, se presume la falta de interés de las partes en la instancia. En cuanto a los presupuestos de la caducidad, los requisitos necesarios para que proceda a la caducidad es que debe existir una instancia procesal, la inactividad de la misma, el transcurso del plazo legal establecido y una resolución judicial que declare la caducidad. En cuanto a lo establecido, volviendo a la inactividad procesal, consiste en la no realización de ningún acto procesal, ya sea por las partes o por el juez, es decir, en la paralización total del procedimiento. Hay ciertas circunstancias en las cuales no se producirá la caducidad de la instancia, que están establecidas en el artículo 315 del Código Procesal, al cual hacemos referencia. En este caso se han descrito y las mismas se encuentran previstas y descritas en el manual del alumno. Pero es importante considerar que si antes de que venzan los plazos indicados en la ley se lleva a cabo alguna petición o acto de las partes o del juez impulsando el proceso, se interrumpirá la caducidad y comenzará a correr un nuevo plazo. Es decir, que si las partes de alguna manera presentaren escritos o presentaren alguna cuestión que demostrare su interés en la continuación del litigio, el juez no podrá declarar la caducidad de la instancia y deberá continuarse con el proceso. En cuanto a los plazos, que es la parte más importante de lo relativo a la caducidad de la instancia, están establecidos en el artículo 312 de nuestro Código Provincial y es el que determina los plazos que deberán cumplirse para determinar la caducidad. Este artículo establece que la instancia se abre con la promoción de la demanda y se extinguirá la instancia por caducidad declarada de oficio o a petición de parte cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos: de 3 meses en caso de declararse de oficio en cualquier instancia previa intimación por parte del juez o del tribunal, de 3 meses en primera y ulterior instancia, siguiendo en el que operare la prescripción o la acción si fuere menor a los indicados precedentemente, y de 1 mes en el caso del incidente de caducidad de instancia. En cuanto al cómputo de los plazos, que este punto también es muy relevante, está tratado en el artículo 313 del Código Procesal y establece que los plazos señalados en el artículo anterior, referente a los plazos, se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario o prosecretario, que tengan por efecto impulsar el procedimiento. Correrán durante los días hábiles los que corresponderán a las ferias judiciales. Continuando, para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en el que el proceso hubiera estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes. Es decir, las partes, por alguna cuestión trascendente, podrán pedir la suspensión del plazo, por lo cual ese plazo no se computará y por lo tanto la causa no se perderá por caducidad de instancia. En el supuesto de mediación, la suspensión del cómputo comenzará a correr desde que el juez haya resuelto derivar la causa a mediación. En caso de aceptación de la mediación, y siempre que ésta no se haya celebrado por incomparecencia de todas o de algunas de las partes, los términos comenzarán a correr a los 5 días con posterioridad a la fijación de dicha audiencia, en la que se consignara el acta respectiva. Si la mediación se ha llevado a cabo con las partes y éstas no llegaron a un acuerdo, los términos comenzarán a correr 5 días después del acta de mediación. La caducidad opera en ciertos casos que están establecidos en el artículo 316 del Código Procesal.
Operará contra el Estado, contra los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Continuando, podemos decir que hay ciertas personas dentro del proceso que podrán pedir la declaración en ciertas oportunidades y con la necesidad de una intimación previa. En cuanto al pedido de parte, podrá hacerse en primera instancia por el demandado, en el incidente por el contrario de quien lo hubiere promovido y en el recurso por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal. El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario en el caso de que aquel prospere. Y de oficio se entiende que la caducidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos correspondientes, pero antes de que cualquiera de las partes impulsara el proceso. De ambos artículos se desprende que la caducidad se opera a partir de la declaración judicial en tal sentido y puede producirse a pedido de parte o de oficio. Conforme a este sistema, si a pesar de vencer los plazos legales el juez aún no declaró la caducidad y una de las partes realizara algún acto de impulso procesal, el juez ya no podrá declarar la caducidad y deberá promover lo que corresponda en relación al acto de impulso procesal. En cuanto a la apelación y la reposición, están establecidas en el artículo 319 del Código Procesal y entiende este artículo que la resolución sobre la caducidad será recurrible por reposición o apelación en primera instancia y en segunda o ulterior instancia solo será susceptible de reposición si se hubiese dictado de oficio. En cuanto a los efectos de la caducidad, los mismos están establecidos en el artículo 320. Se entiende que la caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. Y la caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes, pero la de estos no afectará a la instancia principal. En cuanto a las costas, pasando al siguiente tema, podemos decir que se llamará costas a todos los gastos que las partes debieron realizar para tramitar el proceso. La denominación de costas es genérica y abarca todos los gastos realizados dentro del proceso, tanto los derivados de la tramitación propiamente dicha, como los provenientes de los honorarios profesionales intervinientes. Durante el proceso, cada parte soportará sus propios gastos, pero en la sentencia el juez dirá cuál es el litigante que definitivamente deberá hacerse cargo de ellos. El principio general está establecido en el artículo 83 y en su primer párrafo establece que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiera solicitado. El fundamento de ello es de imponer las costas al vencido, no es de castigarlo, sino de indemnizar al vencedor por los gastos que le ha ocasionado el vencido al obligarlo a litigar. Existen ciertas excepciones por las cuales se podrá establecer que los gastos del proceso estén a cargo de la otra parte. Es decir, que el juez podrá apartarse del principio general y eximir de costas al vencido. Pero el Código, por su parte, no dice cuándo habrá mérito suficiente para ello, sino que lo deja a criterio del juez, el cual deberá ser expresado en el pronunciamiento bajo pena de nulidad. En cuanto a las excepciones, otras excepciones que están establecidas en el artículo 85 del Código Procesal, que establece que no se impondrán costas al vencido cuando éste hubiera reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación, o cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Por su parte, el juez podrá imponer costas al vencedor. Esto está establecido en nuestro código y en este caso será desarrollado en el manual del alumno. En cuanto al vencimiento parcial y mutuo, es decir, que el juez al finalizar el pleito podrá, en el caso de que resulte favorable parcialmente a ambos litigantes, el juez podrá condenar al demandado a cumplir no todas, sino algunas de las prestaciones, de las pretensiones solicitadas por el actor.
y el juez podrá compensar los gastos de un litigante con los del otro o distribuir entre ellos el total de los gastos. En cuanto a la pluspetición, este término significa exceso en lo que se pide, es decir, pedir más de lo que correspondiere. Esta cuestión está prevista en el artículo 87 de nuestro código y existen ciertos requisitos para que se cargue con las costas a quien incurrió en pluspetición. Debido a ello es que generalmente en las demandas se deberá solicitar lo que la parte considere que corresponde en indemnización o lo que correspondiere o lo que sea más justo, digamos, no pedir de más, porque en ese caso podríamos estar incurriendo o podríamos vernos perjudicados al finalizar el juicio. En cuanto a la regulación de los honorarios profesionales, es decir, a título de retribución por los trabajos que se realizan en el proceso o extrajudicialmente, los abogados y procuradores tienen derecho a la percepción de los honorarios cuyo monto se haya tarifado con arreglo a los porcentajes establecidos en las leyes arancelarias y sujeto a ciertas limitaciones. En el orden nacional, esta cuestión está prevista en la ley 21.839. Los honorarios pueden fijarse por convenio celebrado entre el profesional y el cliente o judicialmente, cabiendo inclusive la posibilidad de que el primero renuncie al cobro de los honorarios. En lo que concierne a la fijación convencional, las partes pueden ajustar libremente el precio del servicio profesional sin que tal facultad sea susceptible de cercenamientos por las leyes arancelarias, aunque dicho acuerdo debe ajustarse a los términos legales. Existen ciertos tipos de fijación convencional en el cual corresponde incluir el pacto de quota litis, que es el convenio en virtud del cual se reconoce al abogado o al procurador, con ciertas limitaciones, una participación en el resultado económico del proceso. Podrán en cambio considerarse vigentes dichas limitaciones en los procesos de alimentos o de familia y en general con relación a la duración del asunto o del proceso en los casos en los que se prohíbe pactar honorarios. La fijación de honorarios mediante convenio está prohibida para los profesionales que fueren designados de oficio y quienes tampoco pueden percibir importe alguno a título de adelanto. Los aspectos restantes relacionados a este tema se encontrarán desarrollados en el manual del alumno de la bolilla 9, a la cual remitimos.